Bienvenidos a este espacio. Hoy en el Día Internacional, Día Mundial de la Paz, ¿verdad? El 21 de septiembre tenemos el gusto de tener una linda conversación, creo que va a ser así, con doña Leslie, pero voy a dejar que ella se presente, que nos dé todos esos atributos, porque creo que tiene bastantes. Leslie, la verdad que es un gusto que nos acompañe de parte de la Red de la Prevención de la Violencia de Santa Bárbara. Igualmente de la Municipalidad de Santa Bárbara, es un gusto que estés con nosotros acá hoy en la tarde. Muchas gracias, Dayana y compañeras Catherine y Cata, que están acá conectadas con nosotros. Les agradezco el espacio. Para mí es todo un honor trabajar en conjunto con ustedes y con el Cantón de Santa Bárbara. Estoy muy honrada de estar acompañándoles. Muchísimas gracias, Leslie. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es Casa de Justicia, verdad? ¿De dónde venís y cuál es el trabajo que se realiza? Sí, muy importante, Daya, para todos aquellos que nos están siguiendo, que posteriormente van a ver esta transmisión, contarles que mi nombre es Leslie Agüero, soy la coordinadora de la Casa de Justicia de Heredia, pertenecemos al Ministerio de Justicia y Paz, y la Casa de Justicia es para toda la provincia de Heredia. Está ubicada en el Centro Cívico por la Paz, que estamos en San Francisco, como trabajamos para los 10 cantones de Heredia. Trabajamos todo el tema de resolución alterna de conflictos. Ok, bueno, hay muchísimo que hablar de Casa de Justicia, tal vez en algún otro momento pues tengamos esa oportunidad, porque esperamos que este no sea solamente el primero, ¿verdad? Sino que sea, bueno, más bien el primero de muchos. Leslie, bueno, el año pasado creo que tuvimos la oportunidad de tener un curso que abrimos en Santa Bárbara de Dialoguemos, ¿verdad? Donde logramos formar algunos gestores y gestoras de paz, que bueno, el proyecto sigue aún en vida. Por todo ese tema de la pandemia, pues fue un poco difícil comenzar a explotar todo lo que tuvimos en ese curso, ¿verdad? Para llegar a las comunidades, que esperamos, pues ojalá en el 2022, pues entrarle de lleno a ese tema. Pero bueno, la importancia de trabajar por construir paz. Y a veces decimos, bueno, ¿cómo podemos catalogar qué es la paz? Porque yo puedo decir en una expresión sencilla, bueno, yo tengo paz, ¿verdad? A veces hablamos de paz cuando le damos un tono religioso o de creencia o de estabilidad, no sé, laboral o familiar o de pareja, pero ¿qué podemos decir que es paz, Leslie? Claro, qué importante, Daya, ¿verdad? Este tema. Bueno, primero, antes de entrar a profundidad y poder mencionar lo del Día Internacional de la Paz, efectivamente lo que decías de los gestores de paz me parece importante, porque es una capacitación que realizamos y que lo hacemos todos los años. Y es un excelente grupo el que se formó en Santa Bárbara, y yo sé que hemos seguido trabajando de la mano en medio de la pandemia, y seguimos y esperamos más proyectos en conjunto. Pero bueno, evidentemente hoy 21 de septiembre, contarles que la ONU decretó el Día Internacional de la Paz desde 1981. Y vea qué curioso, Daya y compañeras, y para todos los que nos están sintonizando y siguiendo, desde el 2001, la ONU también dijo que a partir de ese año se decretaba hoy 24 horas de no violencia y un alto al fuego. Entonces vean qué bonito y qué interesante, porque lamentablemente para todas aquellas naciones que se encuentran en guerra, el día de hoy tienen que hacer un alto al fuego y un alto a la violencia. Uno deseara que fuera así siempre, ¿verdad? Y que no hubiera conflictos. ¿Por qué? Porque la paz, y la pregunta ahí donde vos lo indicas, la paz evidentemente es el fortalecimiento de todos aquellos ideales que tenemos. ¿Cómo que? Bueno, fomentar la resiliencia, ¿verdad? Que recordemos que la resiliencia es aquella capacidad que tiene la persona para poder superar aquella situación complicada de crisis, ¿verdad? O traumática que vivió, y poder avanzar hacia el futuro. Llamemos un duelo o algún tipo de pérdida. Pero como bien vos decís, a muchas personas cualquier entorno, cualquier situación explota y les genera no tener paz, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo buscamos esa paz? Y para eso hoy es este espacio tan bonito. Primero, evidentemente, tratar de transformar el conflicto. Ese conflicto, eso que nos estorba, eso que nos agita, eso que nos deprime, eso que nos trae abajo, ¿verdad? Nuestras emociones y nuestros sentimientos, tenemos que tratar de ver cómo lo levantamos. Por ahí hay un video muy interesante de inteligencia emocional. Esta psicóloga dice, cuando uno se siente como de pilas bajas, busque comer chocolate, hacer deporte, ir a ver una película, hablar con un amigo, sentarse a ver la naturaleza, ir a caminar un ratito, ¿verdad?
para qué? Para que nuestra mente se despeje y nos pueda ayudar a avanzar. También ella indica que es tan importante buscar pintar, ¿verdad? Sea pintar normal, dibujitos o mandalas, poner música o aquellos que les gusta estos aromas, ¿verdad? Los inciensos y demás. Entonces, la paz evidentemente es un valor, es un sentimiento que nos genera esa satisfacción y esa tranquilidad, pero que nunca tenemos que tratar de que se nos vaya, pero qué difícil, porque la gente dice, ¿cómo hago para estar todo el tiempo con paz? Si algo me puede detonar, el no tener paz, me puede enojar y demás, pues por supuesto se vale, y vos como psicóloga también sos más experta en el tema, en que nuestras emociones suben y bajan, y de repente no hay un equilibrio, no hay un balance, pero tenemos que tratar de enfocarnos y de buscar todas esas energías positivas para tratar de estar en paz con nosotros mismos y luego proyectársela a los demás. Exactamente, bueno, Leslie, es que son tantas cosas, ¿verdad? Y es como un sentido para la gente de cómo yo establezco mi paz, ¿verdad? Como digo yo, bueno, yo me siento en paz, y también es una medida de cada uno, ¿verdad? De cada persona. Lo que decías ahora de la resiliencia, la importancia de ese punto, porque tanto conflicto en tantas áreas de la vida, que en algún momento decimos, bueno, ya perdí la paz, o esto me quita la paz, o cómo trabajo esto, ¿verdad? Entonces, ser una persona resiliente va muchísimo de la mano de cómo yo viva mi paz, ¿verdad? Y que no es la misma para todos, tampoco. Exacto, Daya, y qué importante es eso que decís, porque vamos a ver, dicen, ¿verdad?, las palabras sabias en que cuando tenemos paz y transmitimos esa paz, logramos transformar el mundo. Tal vez la gente dice, pero ¿cómo? ¿Acaso todos somos premio Nobel de la Paz? No necesitamos que nos premien, ¿verdad? Tenemos que ir construyéndolo día a día, independientemente se reconozca o no, porque sabemos que estamos sembrando eso. ¿Cómo? Bueno, un mundo más igualitario, un mundo más justo, un mundo más equitativo, un mundo más inclusivo. Por ejemplo, ayer y toda esta semana se está celebrando el Día Internacional de la Persona Sorda. Entonces también la importancia del ESCO, la importancia del intérprete, ¿verdad? Esto va abriendo brechas para que la gente se vaya incluyendo y no se sienta excluida. Buscar tener esa sostenibilidad y buscar lo más saludable. Porque eso que decías, Dayana, qué importante. Vamos a ver, en este contexto de pandemia, ¿verdad?, que todos tratamos de no estresarnos, que todos tratamos de llevar la vida cotidianamente y de buscarla. Yo creo que al inicio todos, sin temor a equivocarme, pensamos que era algo de corto tiempo, ¿verdad? Cuando nos dijeron en teletrabajo pensamos que iban a ser unos meses cortos, luego se empezó a agrandar y agrandar y agrandar y ya llevamos casi 2 años. Entonces ahí vamos al punto, no solo el virus se está contagiando, tristemente la gente está contagiando vibras negativas, energías negativas, pensamientos positivos, ¿verdad? Evidentemente que hay una crisis económica que también generó una crisis de desempleo, que en vez de unir a las familias, tristemente las está desuniendo, y un sinfín de cosas. También tenemos que buscar la parte positiva. ¿Cómo le damos vuelta y empezamos a contagiar cosas positivas en medio de esta pandemia, ¿verdad? Que ahí viene lo interesante en cómo nosotros empezamos a esa construcción de paz desde lo interior para luego hacerlo exteriormente. Exacto. Bueno, nosotros desde la red de la prevención de la violencia en Santa Bárbara también creo que no solamente nosotros, sino todo el país de alguna manera nos preocupa la ola de violencia que en algún momento se ve, por ejemplo, el tema de violencia de género, violencia contra las mujeres. El INAMO estaba muy preocupado y nosotras, bueno, las oficinas sociales, oficinas de género, oficinas de la mujer, de las municipalidades, pues también esto es algo inquietante, ¿verdad? Porque se decía, no hay una estadística muy alta en violencia o que haya aumentado, ¿verdad?, ahora en la pandemia, pero resulta ser que estamos en casa encerrados a veces con el agresor o la agresora. Entonces, se ha vuelto catastrófico a veces el convivir en casa tanto tiempo juntos que antes no se daba. ¿Cómo aprender ahora a convivir de esa manera? ¿Cómo afrontar esos conflictos? Porque la paz yo no la construyo solamente en mi lugar de trabajo, por ejemplo, ¿verdad? La construyo personalmente primero, la construyo en familia, en comunidad, ¿verdad? Que son muchísimos aspectos donde yo tengo que trabajar.
Pero ahora el núcleo familiar, por ejemplo, si nos enfocamos a ese lado, desde ahorita que hablabas de la pandemia, es la cantidad de conflictos que tal vez antes existían, pero ahora son más explosivos porque convivimos más tiempo juntos. Yo tengo muchísimas madres de familia que llegan a la oficina hablando de lo difícil que es esa convivencia ahora con los niños, porque tuvieron que aprender a ser maestras, ¿verdad? Profesoras, teacher, como les digan, ¿verdad? A los padres les han creado un reto para que tal vez no estaban preparados, no es tan sencillo. Y claro, los chicos también están encerrados, problemas económicos, temas laborales, ¿verdad? Cómo todo esto ha venido a caldear todos esos ánimos, y cómo manejar y cómo construir y cómo trabajar con la paz dentro de ahora de nuestro núcleo familiar. También lo mismo, los vecinos, ¿verdad? Antes no los veíamos todo el tiempo y ahora lo tengo que escuchar, y que pone música y que habla durísimo y que todo esto. Parecen cosas que fueran muy sencillas o diarias, pero a veces nos quitan la paz. Exacto. Daya, qué importante, porque mira, vamos a ver, yo ayer comentaba eso porque eso es un tema de ojalá hablarlo todos los días, ¿verdad? Y conmemorar la paz debe ser diario, no solo un día al año. Pero yo comentaba y he reflexionado mucho sobre el tema. ¿Por qué? Porque vamos a ver, cuando hay una pandemia o hay una situación como la que estamos atravesando a nivel mundial, siempre surge una solución, ¿verdad? Sea una solución pronta, lejana, ¿verdad? Pero se da. Entonces vamos a ver, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los científicos? ¿Qué dice la parte de salud? Bueno, tenemos vacunas, ¿verdad? Y salen muchas: Pfizer, AstraZeneca, la Moderna, la Johnson & Johnson. Cada persona, según sus medios y demás, puede elegir cuál ponerse, puede viajar incluso. Otras hay que esperar a ver cuál nos corresponde, ¿verdad? Entonces eso depende, pero tratamos de buscar esa solución. Claro, viene aquel grupo que dice, no, yo no me quiero inyectar. Entonces, tristemente, el virus sigue. Eso no quita de que estemos inyectados, no nos vayamos a infectar. Esperemos en Dios que no. Pero también está, por ejemplo, seguir todo el protocolo, el lavado de manos, el alcohol en gel y demás. Pero entonces, yo hago la comparación de eso versus cómo construimos paz. Bueno, sabemos que vivimos en un mundo donde no todo es paz, donde no todo es color de rosa, donde no somos siempre pura vida, ¿verdad? Donde no somos siempre el país de la felicidad. Tenemos que también tristemente aceptar que tenemos realidades en que, por ejemplo, hace 7 o 8 años se dio aquel suceso donde chocaron 2 vehículos y uno de los choferes salió y simplemente le disparó al otro. Entonces la gente se puede pensar, bueno, y eso es vivir en un país feliz, eso es vivir en un país del pura vida, de la paz. Tristemente se desata eso. Claramente, como tú lo decías, estamos viviendo en otro contexto, estamos viviendo en otros tiempos donde estamos en la casa, donde escuchamos al vecino, donde en nuestra familia también pueden haber cambios y empiezan los roces. Entonces ahí nos damos cuenta, primero, que no somos profetas en nuestra propia tierra, pero que esto nos puede quitar la paz y tenemos que seguir adelante. ¿Y cómo construimos eso? Bueno, la paciencia, ¿verdad? Uno de los primeros valores es la paciencia. Primero tenemos que centrarnos, no todo lo podemos arreglar al mismo tiempo, todo se va a ir dando, y como dice por ahí un refrán, el tiempo nos dice la verdad. Tenemos que tener paciencia ante las situaciones, buscar la mejor manera de ser asertivos y buscar cómo lo solucionamos, sin violencia, sin generar delitos, ¿verdad? Sin evitar más bien escalar el conflicto, sino ver cómo lo bajamos. ¿Cómo? Bueno, mediante el diálogo, mediante la escucha, mediante el amor, el perdón, la esperanza, la bondad. Es que hay tantísimos valores que hoy no nos alcanzaría el tiempo para hablar de ellos, pero ver cómo cambiamos una cosa por otra. Bueno, si nos están generando odio, si nos están generando maldad, si nos están, como me dijo una señora también, un día, es que me están echando todo lo malo, y yo le dije, bueno, échale usted todo lo bueno, busquemos cómo devolverle el conflicto a las partes de la manera más asertiva posible. ¿Por qué? Para recuperarnos, para sanarnos y para salir adelante. Porque mira, Daya, que tal vez algunas de las compañeras, que ya tenemos bastantes acá conectadas, quieran profundizar y quieran hablar y quieran compartir con nosotros. El lema de este año para el Día Internacional de la Paz es recuperarse mejor para un mundo equitativo y sostenible. Wow, ¿verdad? Es un tema bastante valioso. Recuperarse. Solo la palabra recuperarse abarca muchísimo.
y para un mundo equitativo y sostenible. Es una gran labor que solo juntos podemos realizar. Exacto, es algo bellísimo también, ¿verdad? O sea, tiene un peso enorme, pero es algo muy bello. Bueno, acá tenemos más compañeras, tanto que estuvieron en el grupo de gestoras y gestores, ¿verdad? Que le damos la bienvenida a Doris, a Shirley y también las compañeras de la Red de la No Violencia, Catherine, Catalina y Alejandra, que nos están acompañando. Así que si en el momento que ustedes quieran hacer alguna intervención, alguna consulta, abren el micrófono y con gusto forman parte de esto. Igualmente, ¿verdad? Las personas que nos están viendo por el Facebook Live de la municipalidad, bueno, primero agradecerles por sacar el ratito y sus dudas, si quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer en la red y acá nosotros lo vamos a estar pues también compartiendo y preguntando con Leslie si es alguna consulta, si también, ¿verdad? Pueden preguntar por contactos de tema de Casa de Justicia o para tema de conflictos que tal vez más adelante, ¿verdad? Para el cierre podemos ahondar un poquito más en ese tema. Y luego, bueno, bien lo decías, ese lema que sí es pesado, pero es bellísimo también, ¿verdad? Cómo trabajar en equidad y ser sostenibles, ¿verdad? ¿Cómo hago yo sostenible, por ejemplo, mi hogar, ¿verdad? ¿Cómo hago sostenible mi comunidad? Creo que es un reto para todos y trabajar desde la paz, bueno, es un tema que crece primero en uno, es un reto personal. Exacto, vaya, yo considero también, por ejemplo, desde el simple hecho de levantarse y agradecer, ¿verdad? Agradecer que estamos con vida, agradecer por un día más, agradecer que en medio de cualquier situación que se nos esté presentando podemos salir adelante. Creo que es eso, ¿por qué? Porque dificultades siempre vamos a tener. Yo creo que nadie es exento en tener alguna dificultad o algún conflicto que esté atravesando. ¿Por qué? Porque eso es parte del aprendizaje de la vida, es parte del proceso que cada ser humano tenemos que pasar. Hay veces deseáramos, por ejemplo, estar bien en la familia, ¿verdad? Ya nos podemos enfocar ahí, más que ahora tantos, vos mismo lo decías, las mamás se convirtieron en maestras, ¿verdad? Y tienen que cuidar a sus hijos, también estar con ellos todo el tiempo y también convivir con su trabajo, tal vez los papás conectados desde teletrabajo con los chicos ahí y demás, las mascotas, ¿verdad? Entonces nos hace un caos, pero tenemos que tratar de no perder la paz, tenemos que tratar primero de hacer horarios, ¿verdad? De que cada quien respete su espacio en medio de que estamos en una sola casa, respetar los espacios de cada uno y también hacer horarios también para el descanso, ¿vaya? ¿Por qué? Porque generalmente ahora en casa, en teletrabajo nos enfocamos tanto que a veces nos da a las 8, 10 de la noche seguimos conectados. Y de eso no se trata, ¿verdad? Se trata de que más bien no generemos más estrés y no tratemos de bajarlo. Entonces hacer diferentes actividades en el hogar, después de las horas laborales, después de las horas de estudio, tratar de convivir, ver una película juntos, ¿verdad? Hablar de algún tema. Yo incluso promociono siempre lo que aprendimos en Dialoguemos, hacer círculos de paz, ¿verdad? Hablar en familia, dialogar, utilizar alguna pieza de diálogo, decir cómo nos estamos sintiendo y tal vez ir buscando esos espacios. Ahora, puede ser que muchos nos digan, doña Leslie, yo más bien ahora no tengo ni familia, porque más bien, ¿verdad? Ya me peleé con todo el mundo, que estamos con procesos, que aquí, que allá, bueno, pero hay amigos, la vida continúa, ¿verdad? Podemos seguir adelante. Siempre yo creo que la gente que está cerca de uno es por algo y la gente que se aleja también. Si nos seguimos haciendo el bien y sembrando el bien, vamos a llegar a un buen puerto, porque si más bien sembramos maldad, sembramos violencia, sembramos odio y nos estresamos, va a ser peor. Entonces tenemos que tratar de hacer todo diferente y de participar a todos los miembros de nuestra casa de una manera bonita y asertiva, ¿verdad? Para poder salir, porque si no vaya, me imagino que las consultas en psicología estarían aumentando y la gente en vez de estar feliz va a estar más triste. Sí, exactamente, digamos, hay que ver cuánto ha crecido, ¿verdad? En estadística, eso sería muy interesante, los conflictos de pareja, por ejemplo, ¿verdad? Una vez que, o separaciones, divorcios, todos ese tipo de situaciones que vos decís, bueno, ahora me quedé sin familia porque tengo procesos y pleitos con todo el mundo. Sería interesante saber con el tema de pandemia, pero
lo decías ahorita, y creo que tal vez vamos al punto de cómo aprender también a manejar las emociones. Que la importancia, digamos, para poder construir paz, creo que es un tema de cómo aprender a manejar mis emociones. Porque no todas, bueno, hablamos de 6 emociones principales, y casi siempre decía, bueno, ¿cuáles son las negativas y las positivas? Pero mucho de eso va hacia donde yo lo gire, ¿verdad? Porque podemos decir que el miedo es una emoción negativa, pero ese miedo nos pone alerta, claro, si es controlado, si es manejado. Entonces, todo tiene una medida. Ahorita por acá dice doña Flor Arias en el Facebook, todas deben buscar la paz para poder transmitir paz. Claro, pero para poder yo transmitir esa paz, tengo que encontrarla, como dice doña Flor. Y cada medida, cada receta es diferente para mí. Para mí, o perdón, para los demás, ¿verdad? Yo puedo decir, mira, a mí me estresa las líneas, pero para usted, Leslie, no lo es, ¿verdad? Entonces, no, lo que a mí me causa tensión no es para los demás. Y entonces el manejo de emoción va en algo muy personal, ¿verdad? ¿Cómo aprender yo a conocerme? Aprender la medida de hasta dónde tolero ciertas actitudes, cuándo tengo que conversarlas, no dejar que exploten, ¿verdad? Ya explotar en ira. Y los seres humanos a veces no logramos conocernos nosotros, ¿verdad? No nos identificamos y no nos damos ese chance y ese momento para nosotros saber hasta dónde me molesta algo o no. Yo he tenido muchos pacientes y muchas personas conocidas que siempre tengo conflicto con tal, tengo conflicto con mi mamá, con mi novio, mi novia, mi vecino, el del trabajo. Y cuando usted se da cuenta de esa dinámica, hay un punto en común de todos esos conflictos. Fui yo tengo conflicto con con el otro, con aquel, y siempre comenzamos a achacar a que es culpa del vecino, del compañero, de la pareja, de la familia, pero tal vez tengo que fijarme hacia adentro y ver que yo soy ese punto en común entre todos los conflictos. ¿Y qué está pasando conmigo? ¿Verdad? ¿Cómo construyo esa paz interior? ¿Cómo luego comenzar a manejar mis emociones para así manejar los conflictos? Como decías ahora, perfecto, hagamos círculos de paz dentro de casa, hablemos de las situaciones, pero no todos estamos acostumbrados a realizar eso. ¿Cómo trabajarlo, verdad? ¿Cómo se construye? Exacto, Daya, qué importante eso que decís, porque vamos a ver, las emociones son el todo y tratar de manejarlas o manejar la inteligencia emocional es como un proceso, ¿verdad? Más para los que no somos psicólogos, tenemos que sensibilizarnos en el tema, aprender y buscar personas como vos, ¿verdad? Con tanto profesionalismo que nos pueden ayudar y que podamos aprender, porque nunca es tarde para aprender. Pero bueno, eso que decís del detonante, ¿verdad? Del yo, del usted o el tú, ¿verdad? Porque yo asocio mucho las emociones también con la comunicación asertiva, ¿verdad? Recordemos que además hay muchos tipos de lenguaje, el lenguaje verbal, el lenguaje paraverbal y el lenguaje corporal. Entonces, cómo nos estamos comunicando con la gente también llega a detonar o no. Y además de eso, vean qué interesante es buscar relaciones sanas. ¿Por qué? Porque si yo tengo que cambiar el interno, cambio, pero también si yo tengo que buscar mis relaciones sanas, tengo que hacerlo, ¿verdad? Que ahí podríamos entrar en un tema que para otra ocasión lo podemos abordar mucho y es las relaciones tóxicas, ¿verdad? Todo aquello que me está haciendo daño y que tengo que quitar a un lado y que me está robando la paz. Porque, a ver, puede ser tus papás, tus hermanos, tus vecinos y demás. Bueno, tenemos que buscar relaciones sanas. Si usted ve, o la persona que está escuchando y que tal vez necesita este mensaje tan importante, tenemos que buscar la sintonía. Si usted ve que esta persona no le da sintonía, no le trae salud, no le trae energías positivas, ahí no es el lugar. Tenemos que movernos también. ¿Por qué? Porque tampoco te vale que otra persona se aproveche y la dañe, ¿verdad? Y la hiera y llega a deprimirse. De eso no se trata. Como bien dijiste, Daya, tenemos que cambiar interiormente y exteriormente, y todo lo que no estemos haciendo bien podemos, mediante un proceso y ojalá una guía, que alguien nos ayude a irlo cambiando. Pero también tenemos que salir de nuestra zona de confort, porque muchas veces creemos o nos hacen creer que nosotros somos el problema y no es así. Entonces salimos de la zona de confort, nos alejamos de aquello negativo, nos alejamos de aquello tóxico y buscamos la salud.
y buscamos las energías positivas. Entonces ahí empezamos a construir esa paz que tanto necesitamos. Y yo les puedo asegurar que en medio del estrés que eso pueda generar, el desgaste psicológico, físico, ya podemos empezar a dormir mejor, podemos empezar a comer mejor y podemos empezar a sentirnos mejor. Porque tristemente, todo esto afecta a nuestro cuerpo, afecta a nuestra mente, afecta a nuestro corazón, nuestros sentimientos, porque se vale llorar, se vale gritar, se vale decir ya no aguanto más, pero también se vale hacer un acto y decir, bueno, ¿qué cambio? ¿Qué necesito para ser ese agente de cambio que debo ser? ¿Por qué? Porque estamos aquí con algún propósito, estamos aquí por hacer algo en la vida. Entonces, vuelvo y repito, no necesitamos que nos condecoren con el Premio Nobel de la Paz. Nosotros podemos buscar ese Premio Nobel de la Paz al interno y en nuestro entorno. Exactamente, Leli. De verdad que lo que decías es importante, ¿verdad? Te decía ahorita, nosotros cada uno crea su propia paz y sabe desde dónde y cuando comienza a conocerse. Pero ahorita creo que podríamos hablar en otro momento sobre ese tema de relaciones tóxicas, que es una palabra que está muy de moda y lastimosamente, sobre todo los jóvenes, la han utilizado para hacer, digamos, mofa de sus relaciones de noviazgo, a la tóxica, al tóxico, como si fuera algo divertido, y que luego, más adelante, por ejemplo, yo en mi oficina veo las agresiones, la violencia de género, la violencia contra las mujeres regularmente, porque la tóxica, bueno, el tóxico me controla todo, pero es que está viendo porque así me quiere, así demuestra que me quiere. Entonces, bueno, todo ese tema yo creo que sería muy bonito poder abordarlo en otra dinámica como esta, en otro espacio. Pero también lo que decías ahorita, qué tan difícil es, digamos, yo puedo tener, digamos, hablemos de toda la buena vibra que queremos tener, ¿verdad? Porque hablemoslo así, pero estoy en un ambiente tan tóxico, con gente tan nociva, ¿verdad? ¿Cómo pues que me roba tanto la paz? Porque eso es muchas de las cosas que a veces se escuchan en consulta y lo hablamos entre amigos y entre colegas, laboralmente o los vecinos o la comunidad. Yo trato de tener paz, pero resulta ser que viera qué difícil, porque la gente que me rodea es tan tóxica. ¿Cómo hago? ¿Verdad? ¿Cómo hacer? Porque sí decías ahora, es importante a veces cortar, y la gente tiene que comprender que hay que cortar a veces relaciones hasta familiares si no me hacen bien y no me dan paz, ¿verdad? Y es algo que el ser humano, sobre todo los chicos, que vamos a tropicalizar un poquito más, y yo creo que doña Doris es hondureña, si ahora nos cuenta a ver si tenemos razón o no, pero estamos muy como que criados a que tenemos que aceptar todo lo de la familia, llevar ese peso, ¿verdad? Y aunque no sea una relación sana, pues tenemos que aguantar, como las relaciones anteriormente, donde las mujeres, pues sí, aguantar palo, porque esa es la cruz que me tocó, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos variar eso un poco y entender que, bueno, y tal vez si tengo que relacionarme con gente difícil, cómo hacerlo y también cuándo cortar? Doña Doris, un gusto verla y saludarla. Hola. Hola, saludos desde Honduras para todos. Muchas gracias. Pues, qué interesante, la verdad es que estoy encantada de estar aquí escuchándoles y poder compartir con ustedes. Y al escucharles pensaba, bueno, me hace pensar muchas cosas, pero pensaba en lo afortunados que somos ahorita en el país, en mi área de la educación. Estamos utilizando una guía de aprendizaje socioemocional para implementarla en la escuela para padres de familia de nuestros estudiantes, y ahí incluimos este tipo de temas. Es cuán importante es que aprendamos a conocernos en primer lugar. Ustedes hablaban de cómo llevar la paz en medio de situaciones y de personas conflictivas, y creo yo que la paz tenemos que construirla primero muy dentro, muy en nuestro interior, ¿verdad? Encontrarnos, conocernos, para
conocer, identificar nuestras emociones para poder gestionarlas, ¿verdad? Porque ya decíamos, no hay emociones buenas ni malas, o más bien todas las emociones son buenas, son necesarias. Lo importante es que aprendamos a conocerlas, que aprendamos a identificarlas y que sepamos gestionarlas. Y en cuanto a la familia, pues sí, culturalmente estamos en este ambiente, por lo general en nuestra Latinoamérica, vimos esa cultura machista y que de repente creemos las mujeres que tenemos que aguantarnos y aceptar todo lo que diga el jefe de familia, pero volvemos otra vez a la misma situación y a los consejos que ustedes ya nos apuntaban anteriormente. Pues no tenemos por qué estarnos aguantando a una persona que no nos dé paz, a una persona que no nos haga bien. Entonces ya puede ser su pariente, su amigo, pero si esa persona nos quita energía, no nos da paz, entonces apartémonos, dejemos, y como decimos acá, cortémoslo por lo sano, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que hay mucho que hablar en cuanto al manejo de estas relaciones, el manejo de las emociones, pero me encanta estar aquí y seguir escuchándoles y compartiéndoles. Gracias. La verdad, un gusto tenerla por acá con nosotros y muchísimas gracias por su participación. Y bueno, como bien lo dice doña Doris, sí, bueno, hay que aprender a cortar algunas relaciones, pero en el caso, la pregunta es, ¿cómo aprendo yo a manejar cuando no es tan fácil cortar esa sensación, esa relación? Porque hablemos, sí, de un tema machista, una relación donde yo debo aprender a cortar ese ciclo, ¿verdad? Y que eso también lo podemos abordar después, es todo un tema, el tema de la violencia, del ciclo de violencia, pero tengo hermanos conflictivos, o tengo vecinos conflictivos, o tengo compañeros laborales y hacen mi día tan pesado. ¿Cómo logro yo manejar ese tipo de situaciones, verdad? Porque me quitan la paz, me drenan esa energía que hablaba doña Doris. Y eso es una consulta, te digo, de muchísimas personas, y que uno escucha a la gente cercana conversar sobre esto, y las demás compañeras no sé si les ha pasado, ¿verdad? Las que están acá con nosotros, o las personas que están con nosotros desde el chat, que nos pueden hacer también esos comentarios. Pero bueno, no sé, ¿cómo lo ves vos? Claro, qué interesante, ¿verdad? Bueno, yo igual saludo a doña Doris, un abrazo hasta Honduras. Hemos propuesto el viaje por esta pandemia, pero esperamos pronto, Daya y yo, hablar con metas y irnos a visitarla, ¿verdad? Así que el viaje está pendiente. Los que nos quieran acompañar, apenas pase un poquitito más la pandemia, nos vamos, ¿verdad? Así que un abrazo hasta Honduras. Y gracias por todo el apoyo, doña Doris, es gestora de paz, graduada en Costa Rica, y vean ustedes hasta donde llega el poder de la resolución alterna, ¿verdad? Daya, qué interesante todo esto, ¿verdad? Qué bonito se está tornando este conversatorio, porque es algo del diario vivir. Vamos a ver, yo creo que aquí lo primero es que tenemos que aprender a tomar una decisión. Y qué difícil es esto, ¿verdad? Vos como psicóloga lo ves con tus pacientes, doña Doris, en el ambiente incluso educativo, ¿verdad? Que lo vemos mucho. ¿Cómo nos cuesta tomar una decisión? ¿Por qué? Porque, ay, es mi papá, ay, son mis hermanos, ay, es el vecino que más quería, ay, es mi mejor amigo, mi mejor amiga, era mi novio, era mi esposo, era mi pareja, etc. Pero bueno, tenemos que hacer un alto. Nos cuesta, pero tenemos que hacer el alto. Y lo primero es darnos cuenta de la situación que está pasando. Detectar eso que nos está robando la paz, sea porque nos están hiriendo, ¿verdad? Sea porque nos está afectando, sea porque incluso nos pueden estar explotando. Hay gente que simplemente está con nosotros por el interés, sea económico o algún otro tipo de interés. Entonces tenemos que primero darnos cuenta de la situación, tomar la decisión de alejarnos y después empezar un proceso que no es fácil, ¿verdad? Dayana, Doris y todas las compañeras que están acá conectadas y los que nos están siguiendo, no es nada fácil. ¿Por qué? Porque obviamente nos va a empezar a hacer falta
esas personas, triste y lamentablemente así nos hace falta, porque ya estábamos acostumbrados a ese tipo de relaciones, aunque no eran saludables, ya era una costumbre. Entonces, ¿cómo cuesta salir de esa costumbre? Pero entonces, a pesar de que nos hace falta, nos tenemos que parar firmes y empezar a pensar más en nosotros, en buscar esa paz. Si eso no nos genera paz, tenemos que buscar la paz. Yo entiendo, y yo sé lo que es tal vez perder a hermanos, perder a papás y demás por situaciones familiares que se presentan, porque a pesar de que podemos ser expertos en el tema, vuelvo y repito, no somos profetas en nuestra propia tierra, pero si lo hacemos con un propósito y por algo que estamos defendiendo, que es además de nuestra integridad, podemos estar defendiendo otro derecho, es válido, ¿verdad? Y yo lo digo porque, a ver, yo atiendo muchos casos familiares. Últimamente están en boga la manutención y el cuidado de un adulto mayor. Y he tenido, Daya y compañeros, hermanos de 20 hermanos en mi oficina. Y todos peleados y todos agarrados, porque lamentablemente siempre hay uno que es el que ayuda y el que colabora. Todos los demás se hacen la vista gorda. Tristemente, ¿por qué? Porque tal vez este que le ayuda es el profesional, porque tal vez este que ayuda tiene alguna herencia, porque tal vez este que ayuda es el mayor o es el menor, o demás, porque le han recargado eso a lo largo de los años. Y donde este o esta le pide a los demás, se viene el conflicto. Pero bueno, yo siempre me baso en decirles, todos por igual y siendo imparcial, tenemos que proteger el derecho que es del adulto mayor. Y si eso nos llega a generar rupturas, ni modo. Pero son derechos que se valen, igual que cuando hay menores de edad. Siempre pasa una ruptura entre la pareja por pedir una pensión o por pedir un régimen intrafamiliar. Son rupturas que se van a dar, pero prevalece el interés del menor de edad. Entonces, tenemos que pasar ese proceso y afrontarlo, porque estamos defendiendo un derecho y tenemos que avanzar sobre eso. A pesar del dolor y a pesar de que no nos guste, que nos genere incomodidad y muy posiblemente tristeza, tenemos que saberlo pasar. Mi recomendación y mi orientación va a primero agarrarse de la creencia que usted tiene, sea Dios o sea otro, porque se les respeta la que tengan, agarrarse fuerte de eso. Los número 2, buscar un proceso, buscar psicología, trabajo social, ayuda. ¿Por qué? Para uno empoderarse y saber que lo que está haciendo es seguir adelante. Y en medio de todo lo que se le venga, en medio de cualquier denuncia, en medio de cualquier difamación, decían los usuarios, calumnias y demás, usted sale a la defensa sin violencia, con la verdad, y como decimos, los papelitos hablan, con todas las pruebas que puedan haber y decir, no, mire, yo no estoy actuando mal, estoy solo defendiendo un derecho, sea el mío o el de una persona llegada. Y lo otro que también yo recomiendo mucho y oriento mucho es buscar técnicas de escucha y poderlas aplicar. ¿Por qué? Porque a veces la gente cree que comunicarse mediante la violencia, mediante gritos, o eso que les pasa mucho a los jóvenes, ahora es que lo bloqueo, ¿verdad? Entonces lo bloqueo del Facebook, lo bloqueo del WhatsApp y no quiero saber nada. Bueno, también se vale para uno alejarse, pero podemos hacer las cosas bien, podemos también aplicar las preguntas, aplicar el parafraseo, buscar siempre lo positivo, aplicar la escucha activa para poder entender a la gente cuando nos cuenta esas historias, para poder reflejar las emociones y reconocerlas y poder entablar un mejor diálogo. Si al final, como me dice mucha gente, es que el diálogo se agotó, que sea cierto que el diálogo se agotó, que fueron a muchas conciliaciones, que tuvieron muchas sentaditas de tomar café y no se llegó a nada. Bueno, buscar, en este caso, las casas de justicia, buscar psicología, buscar un tipo de terapia para seguir adelante, solos o acompañados. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque es parte de empoderarnos y es parte de poder avanzar. Porque solo así, Doris, Dayana y compañeros, vamos a buscar la paz. Es que a veces la gente dice, Leslie, yo no encuentro la paz, yo no la veo, dibújemela, ¿verdad? Yo lo que le digo a la gente es, hay que empoderarnos. Siempre va a haber algo que nos quiera quitar la paz, pero tratemos de empoderarnos y tratar de ver la vida como es, una vida bella, una vida agradable, que en medio de las dificultades que podamos estar pasando, sean familiares o incluso de enfermedad o económicas, siempre hay una esperanza. Eso es lo más importante que tenemos que tener. Sí, muy bello, Leslie, muchísimas gracias. Es bastante cierto, ¿verdad? Lo que nos comentabas, cómo hay que trabajarlo. Y eso es un constante de todo el tiempo, ¿verdad? De todos los días. Es una forma y es una lección de vida también, ¿verdad? Y ahorita lo que mencionabas, el tema de la escucha. Si hablamos de los valores de algún momento, ¿verdad? Que tengamos esa oportunidad. A nosotros, por profesión, a los psicólogos,
nos dice, bueno, tienen que aprender a escuchar. No es tan fácil, ¿verdad? No es como que venga un libro y uno aprenda y salga graduado en escucha, sino con el tiempo, y eso lo puede hacer cualquier persona. El tema acá es que estamos acostumbrados a escuchar para responder, a escuchar para contestar, ¿verdad? Porque hay gente que usted dice, bueno, no importa, dígame, yo lo escucho, pero estoy ya maquinando que le voy a decir A, B, C, D y hasta Z de todo porque yo tengo la razón, ¿verdad? Entonces yo lo que hago, sí, claro, lo escucho, sentémonos a hablar y tomémonos esos 3 cafés, no importa, pero resulta que yo siempre me senté a escuchar para responder y no para entender. Y eso es algo que si no aprendemos a hacerlo en la vida, vamos a tener siempre conflictos. ¿Por qué? Porque estamos escuchando simplemente para dar mi punto de vista, sin entender a la otra persona. Pero entonces, como muchísimos conflictos realmente nacen de esa falta de escucha, porque bueno, no, yo me he sentado a escucharlo o a escucharla, y yo le doy el chance de que hable y todo, pero las cosas son así, esa. Entonces no es cualquier escucha, ¿verdad? Hablamos de una escucha activa, donde yo entienda y comprenda y me ponga en esa posición. Al principio hablamos de la resiliencia, pero aquí hablamos de la empatía también, ¿verdad? Y la empatía es una palabra que abarca muchas cosas, porque si yo le pregunto aquí a alguno de ustedes, a alguna de las compañeras que está por acá, ¿qué es empatía? Con la frase más sencilla que a todos nos enseñan casi, no sé si alguno nos lo puede decir, alguna de las que está acá, compañeras, ¿qué es la empatía? En la frase más sencilla que siempre nos enseñan. Bueno, pues ponernos en lugar de... en los zapatos del otro. Aparte del otro. Exacto, Doris, muchísimas gracias. Sí, nos han enseñado a que esa palabra, póngase en el zapato del otro, pero resulta que el zapato del otro tal vez es muy grande, no me queda, o tal vez es muy pequeño y me ajusta y me raspa, no me gusta, ¿verdad? O no me gusta simplemente. Entonces la empatía también tiene que trabajarse. Yo puedo entender y comprender la situación del otro, pero no es tan sencillo como, voy a comprenderlo y me voy a sentir igual, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo abarcamos esa situación, pero es parte de lograr entender y de mejorar los diálogos para tener esa resolución de conflictos, o para que yo misma pueda lograr mi paz, ¿verdad? Porque ahora lo que te decía es cómo yo en un ambiente a veces tan negativo, tan difícil, donde estoy todos los días, ¿cómo hago para asumir? ¿Verdad? ¿Cómo hago para no contaminarme también? Porque hay gente que es tan negativa, que está a la par de uno todos los días. ¿Cómo hago yo para no contagiarme de esa negatividad? ¿Verdad? Que es algo muy, muy complicado. Y uno le puede decir, no, pero déjelo pasar. Mucha gente tiene esta frase de báñese en aceite. Pero a veces no es tan sencillo, ¿verdad? Es un reto diario de cómo asumirlo, de la actitud ante la vida, y lo dijiste creo que al inicio, Leslie, es a veces hasta iniciar el día agradeciendo lo que se tiene, ¿verdad? Porque la actitud en mí lo va a hacer todo, y mi actitud va a trabajar muchísimo, me va a ayudar muchísimo a trabajar cómo afronte yo a esas personas en la vida y a las situaciones en la vida. Exacto, y es que qué importante, porque también yo estaba reflexionando todo este tiempo que uno realmente recoge lo que siente, ¿verdad? Si uno fue buena persona, si uno fue buen hijo y todo, uno no tiene que preocuparse, porque el tiempo le dará la verdad y uno va a empezar a recoger esos frutos y esas cosas buenas que Dios nos tiene. ¿Por qué? Porque evidentemente eso que decías vos de la empatía, bueno, sí, me pongo en el lugar del otro, pero si, claramente lo dijiste, si no quepo, dice la gente, si no me ajusto, si no me siento bien, bueno, entonces ahí no es, ¿verdad? Y también eso es una frase que se está usando mucho, ahí no es, pero hay gente que sabe que ahí no es, ahí está, y aunque no me quede, ahí me meto, y aunque me quede grande, ahí sigo. Entonces ahí está el punto de hacer ese alto y decir no más, ¿verdad? El buscar ese cambio, porque si no nunca vamos a encontrar la paz, y esa paz que realmente incluso la Biblia lo dice, sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrarla y permanecer en ella? ¿Verdad? Independientemente de... Y acá es donde vemos definitivamente el que el interés tiene que ser para todos. Qué difícil es buscar un interés para todos, vaya, porque dijiste el clavo. La gente está escuchando y está pensando en qué responde.
La gente no está escuchando para entender, ni para comprender, ni para tolerar. ¿Por qué? Porque la gente siempre quiere tener la razón, ¿verdad? Y aquí me voy al gremio, con todo el respeto de los abogados y abogadas que quiero tanto y que soy, pero qué difícil es este gremio. Yo un día hablaba con una colega y le decía, es que yo soy ética y me gusta la probidad y no tolero a aquellos profesionales en derecho que más bien meten cizaña y buscan cómo dañar al otro, que les llega un cliente y en vez de decir, mire, busquemos la solución, transformemos el conflicto, son de esos abogados que buscan sacar dinero y que más bien dice, abramos todos los procesos que se puedan, en contar de que esa persona se desgaste y salgamos con la suya. Eso no se vale, ¿verdad? Eso no se vale. Gracias a Dios hay una fiscalía en el colegio de abogados donde podemos denunciar todo eso, pero hay gente que no lo denuncia y que tristemente empieza a renunciar a sus derechos por encontrarse con este tipo de profesionales. Y no hablamos solo de los abogados, pueden ver otros profesionales así que se aprovechan de su poder o de su jerarquía y empiezan a dañar al otro, y por supuesto que esto quita la paz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, evidentemente buscar el ganar siempre, cortar el pastel en las tajadas que sean más equitativas y tratar de no siempre buscar la razón. Muy posiblemente la tengamos, pero a veces hay que ceder y ceder de la mejor manera y podernos ayudar entre todos. Eso no significa, y doña Doris lo dijo, no tenemos que dejarnos, no tenemos que dejar que nos pisoteen, no tenemos que dejar que nos apachurren, como decimos, no se vale. También tenemos que empoderarnos y sacar adelante eso y decir, no, un momentito, ¿verdad? Pero si queremos buscar esa paz, hay veces es bueno alejarse, y yo siempre le digo a la gente, cierre el libro, cierre la página, dele vuelta y no lo abra más. Porque hay veces seguir escarbando nos hace mucho daño. Entonces, si tenemos que movernos, movámonos, sea espiritualmente, sea físicamente, sea emocionalmente, pero hagamos esa movida, porque donde usted se vea que se encuentra en un lugar que le da paz, que le da tranquilidad, que usted siente que puede respirar y que puede seguir adelante, ahí sí es, y ahí es donde nos tenemos que quedar. ¿Verdad, doña Doris? Claro que sí. Y me gustaría recalcar eso del tema de la escucha activa. Yo creo que esto es motivo de todo un curso, creo yo, porque como ya lo decían ustedes, ¿qué nos cuesta? Nos gusta hablar y que nos escuchen, pero qué difícil es escuchar. Y como decía Dayana, estamos escuchando y estamos pensando en qué le vamos a responder a nuestro interlocutor, pero qué importante es escuchar para entender a la otra persona, entonces, y no para responder. Con el tema de cómo nos retiramos de esas personas que no nos traen paz, de esas personas tóxicas, como dicen los jóvenes ahora, pues yo creo que la mejor de tratar de hacerlo de la forma más amigable. Entonces yo he tenido algunas experiencias con algunas amigas, compañeras de trabajo, qué sé yo, y la verdad es que al final he optado por tratar de encontrarme lo menos posible con ellas, y así, y estamos bien, siempre y cuando no es una situación muy conflictiva y de la que me puedo apartar antes de que se dé el conflicto. Entonces, y volvemos nuevamente a los consejos que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Como dice, el sabio ve el mal y se aparta, y el necio, al contrario, lo sigue. Entonces creo que ahí podemos encontrar una gran sabiduría y retomar también la receta para todos los días, la gratitud. Si agradecemos por lo que tenemos, eso nos da una gran paz, y esa es la gratitud, es una de las bases, de los secretos para encontrar la felicidad. Así es que, bueno, ahí lo tenemos. Gracias, doña Doris. Bueno, sí, eso es algo muy interesante, ¿verdad? Alejarnos de toda esa gente que nos causa tanto estrés y tanta carga emocional,
creo que sí es una frase que ahorita se utiliza mucho, el ahí no es, ¿verdad? Y se utiliza mucho a veces en relaciones de pareja, ¿verdad? Cuando nosotros no nos da paz a algo, pues sí, realmente ahí no es. Pero en la medida de cuál es mi paz, ¿verdad? Primero tengo que conocerme antes de saber que ahí eso no es, porque también estamos aprendiendo a no afrontar esos conflictos, a que porque las relaciones de pareja ahora es muy fácil, no funcionó a la primera, hubo un problema y no fuimos, se ve afectado quien se ve afectado. Y no estamos hablando, es que es llegar a un equilibrio, ¿verdad? No es tolerar todo un dolor, todo un sacrificio y que me maltrate o que me diga o que no me valore, sino lograr entender que hay situaciones conflictivas dentro de cualquier relación. El ser humano es conflictivo, sea una relación de pareja, de familia, de laboral, lo que sea, porque somos diferentes, tenemos diferencias y esas diferencias hay que aceptarlas. Hay que tolerarlas muchas veces y otras saber cuándo ahí no es, ¿verdad? Cuándo debemos realmente pues alejarnos y también cuándo debemos afrontar ese conflicto y llegar a alguna solución. Como lo decía ahorita doña Doris, ¿verdad? Sí, tal vez se le ha dado la situación en que se pueda alejar de ciertas personas y ya hay felices todos, ¿verdad? No tienen conflictos, pero cuando no es tan sencilla esa solución, ¿verdad? De me voy, ¿cómo afronto y aprender a afrontar los conflictos sin la agresividad, como dice Leslie, ¿verdad? No, yo no afronto mi conflicto gritando y que me escuchen, el que grita más alto es el que va a ganar, no funciona así, ¿verdad? Y es un equilibrio de todo. Yo creo, Leslie, que aquí tenemos material para seguir hoy un rato más y en futuras conversaciones, que efectivamente doña Leslie va a estar invitadísima a estos espacios que ha creado la red de la prevención de la violencia de Santa Bárbara, que son los martes cada 15 días. Ya hace 15 días tuvimos al PISAF y esperamos tenerlo dentro de 15 días más. Y bueno, les invitada dentro de un mes, y si nos querés acompañar, hay muchísimas cosas que hablar, a las compañeras que están por acá también. Y me gustaría tal vez, para ir cerrándole, antes de conversar un poquito de Casa de Justicia, tal vez para que la gente pueda entender para qué funciona y cómo podrían buscarlos, es el tema central de nuestro conversatorio hoy, ¿verdad? ¿Cómo construir paz? En un mensaje final para la gente, porque sí hemos hablado de muchas cosas y ojalá podamos seguir retomando este tema más adelante. Claro, vaya, encantadísima porque esos espacios son súper buenos, yo muy contenta y también compartir este espacio con doña Doris, se hizo internacional, ¿verdad? Qué bonito, y con todas las demás compañeras, y definitivamente podemos seguir entrelazando muchísimos temas que son de mucho interés para todos. Y realmente en los pocos minutos que nos quedan, la Madre Teresa de Calcuta decía que la paz comienza con una sonrisa, ¿verdad? Y creo que eso es así, en medio de cualquier situación que podamos estar pasando, siempre sonreír además que es un ejercicio que nos ayuda, ¿verdad? Nos provoca esa parte positiva de nuestra vida y también alegra esas situaciones. Y hay veces uno, en vez de hacerle una mala cara a una persona o estar serio, uno sonríe, aún ahora con la mascarilla, a uno se le nota en la mirada y en el rostro que está sonriendo. Entonces siempre sonreír. Ese es el primer paso para buscar una construcción de paz interior y luego exterior. Y siempre, Daya, buscar ese proceso de acompañamiento. Los ataques siempre van a venir, las pruebas siempre van a venir, los obstáculos siempre van a venir, pero tenemos que saber detectarlo, así como detectamos una fiebre, buscar los antídotos necesarios, vacunarnos cuando debe ser, guardar reposo también y buscar cómo fortalecernos en todo lo bueno para poder salir adelante. Eso es lo más importante, y a nivel de Casa de Justicia saber que con el diálogo y la buena comunicación se puede resolver cualquier conflicto antes de llegar a otra instancia, o incluso estando ya en otra instancia, igual. Mientras se quiera hablar y dialogar y llegar a un buen acuerdo para todos y en beneficio de todos, siempre se puede. Son gratuitos. Es simplemente que den el paso porque es algo voluntario y es también algo beneficioso para todos. Entonces, saber que las puertas están abiertas, nos pueden buscar
en casadejusticiaheredia@gmail.com, es nuestro correo electrónico, casadejusticiaheredia@gmail.com, o llamarnos al 2237-4780, y ahí vamos a estar atendiéndolos para poderles ayudar a buscar una solución pacífica y también que entre todos sigamos construyendo un mundo de paz. Perfecto. Leslie, ¿puedes repetir otra vez el número de teléfono, tal vez? El número de teléfono es 2237-4780. Perfecto. ¿Y redes sociales? Redes sociales, estamos en la página del Ministerio de Justicia y Paz, que es la única que se maneja, y ahí se pone todo, y también el Facebook del Centro Cívico por la Paz de Heredia. El Facebook del Centro Cívico por la Paz de Heredia también damos mucha información al respecto. Súper bien, Leslie, de verdad. Bueno, como dices, yo creo que lo que hemos conversado hoy por acá es una lección de vida también, vivir en paz, ¿verdad? Ser una persona que proyecte esa paz y que viva en esa paz desde la sonrisa con que nos levantamos, el agradecimiento y la gratitud que nos conversó doña Doris, es una lección de vida. No es sencillo, ¿verdad? No decimos que es la paloma de la paz ni el premio Nobel de la paz, porque siempre vamos a ver, todos tenemos derecho a estar tristes, a estar molestos, no siempre irradiando una felicidad, porque el ser humano vive de todo, pero sí es una lección, ¿verdad? Invitar a la gente a que elija esa paz, esa tranquilidad ante cualquier conflicto, primero el diálogo ante cualquier situación laboral, vecinal, de pareja, en cualquier situación siempre hay una solución, ¿verdad? Y esa nunca va a ser la violencia. Ojalá que podamos ir aprendiendo eso. Nosotros en Santa Bárbara, pues eso es lo que queremos promover desde la red, la municipalidad por supuesto también, y acercándonos a instituciones, ¿verdad?, como ustedes, que nos ayuden a crear realmente esa sociedad y esa cultura de paz que queremos. Leslie, de verdad, mil gracias de parte de la red, de mis compañeras que están acá, Catherine, Catalina, Alejandra, Dayana Carmona, doña Doris que estuvo por acá. De verdad, muy, muy agradecida, un gusto hablar con vos. Se hizo un conversatorio lindísimo, ojalá tuviéramos más tiempo, pero bueno, esperamos vernos nuevamente. Ojalá que las personas que nos estuvieron acompañando, por aquí veo que estuvo Mariela Alfaro, que también es gestora de paz nuestra, un saludo nos manda. Marc Casco dice saludos, gente bella de Costa Rica, desde Atlanta, Georgia. Bueno, allá estamos internacionales hoy, Leslie, doña Flor, Leonardo, Jess Zárate, bueno, la gente que nos ha acompañado y que más adelante va a verlo, reproducirlo, ojalá que les sea de mucho provecho. Queda la información de Casa de Justicia, que es del Centro Cívico por la Paz en Heredia, queda en Guararí, ¿verdad? Exacto. Y bueno, de nosotros de verdad que es un gusto, seguimos pues trabajando en cultura de paz poco a poco, así que desearles a todos que tengan una feliz tarde. Leslie, de verdad muchísimas gracias, un placer haber estado contigo. Doña Doris, un saludo hasta Honduras, que todo esté bien por allá y que se sigan cuidando todos. Muchísimas gracias, Leslie. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y en esto, feliz Día Internacional de la Paz. Bueno, chao. Feliz día a todos, muchísimas gracias. Buen día, cuídense.